El reciente rescate del tío Silas por parte de la editorial Valdemar, la novela que prácticamente convirtió a Joseph Sheridan Le Fanu en el más famoso escritor de la Ghost History victoriana, y digo rescate porque desde 1988 no teníamos otra edición al castellano que no fuese la del Ojo sin Párpado, me ha hecho recordar la labor de cuentista de este señor y el motivo por el que me hice un fan acérrimo de Valdemar. Verán, como ya saben, yo venía de leer ediciones paupérrimas de bajo coste, donde el repetir de los mismos autores me imposibilitaba ampliar mi pobre perspectiva más allá de Poe, Lovecraft o alguna que otra inclusión al azar y o hispanoamericana como Horacio Quiroga y a veces Rubén Darío. Todavía recuerdo la emoción que me poseía en el justo instante de comprar esos libros minúsculos. Y entre todo ese popurrí de changos que desgreñan mujeres y profundos que adoran a Dagón, se encontraba nuestro oriundo de Dublín, que en cada nueva adquisición siempre salían a relucir los mismos relatos. Era complicado y muy frustrante, en verdad, no toparse con nada que pudiese engrosar mi muy deplorable librero de ese tiempo. Cuando tuve la suerte de conocer a la editorial Valdemar y percatarme que ellos no tenían únicamente uno, sino 4 libros publicados del irlandés de un grosor más que razonable y generoso, les estoy hablando de hace 6 años, en el 2016, mi fijación me llevó a actuar de la manera más lógica, tratar de conseguir todos esos volúmenes a cualquier costo, dado a que quería conocer otros argumentos que había concebido el padre de Carmila. De hecho, hace 2 años, ese mismo sentimiento me dominó cuando compré la edición del tío Silas de Ciruela, por lo que puedo decir que muy poco he cambiado desde entonces. Pero claro, en ese cada vez más lejano 2016 tenemos a un conde con 23 años de edad que no poseía un trabajo estable, que no había terminado sus estudios y que tuvo que vender un libro de mecánica para poderse comprar el Cuentos Góticos de Shelley. Muy triste mi situación, sin duda. A finales de ese año pude conseguir, con harto trabajo pero con una gran satisfacción, La Habitación del Dragón Volador y otros cuentos de terror y misterio, mismo libro del que ya he hablado en el canal durante su etapa más primitiva y la razón por la que, esta vez, no les he presentado algún dato histórico de Le Fanu. Como era de esperar, La Habitación del Dragón Volador me encantó, ocasionando que mi cerebro liberara sustancias de placer sin tener que recurrir a ciertos actos profanos, un hecho que me ha traído una enemistad acérrima con el gran dios Pan, he de reconocerlo, y estaba más que dispuesto a conseguir Di con el Diablo y los archivos del Dr. Giselius para estirar todavía más mi conocimiento sobre la materia, algo que, como ya habrán supuesto, logré con creces. He de declarar que fueron estos 2 tomos los que me darían la malvenida hacia el desesperante abismo de los libros descatalogados, pues en ese entonces Di con el Diablo y el Dr. Giselius se encontraban como no disponibles dentro de la página de internet de la editorial y por ende de los sitios virtuales de las librerías, y de hecho este último título aún está agotado, pero se nos ha prometido que lo reeditarán pronto. Los archivos del Dr. Giselius fue otro libro que disfruté de sobremanera y lo podrán constatar en su respectivo análisis. Los meses pasaron y 2017 era un año en el que a la editorial Valdemar todavía no la acosaban con las reediciones a publicar. De hecho, era más fácil que contemplasen alguna petición de esa índole, lo digo por experiencia. Al final, Di con el Diablo y otros relatos extraordinarios fue editado en la colección gótica, pues he de mencionar que por ahí rondaba una versión del Club de Diógenes que no me apetecía leer. La imagen de cubierta que acompañaba al ejemplar, el dragón rojo, resultó tan imponente ante mis jóvenes ojos que no pude sacarme de la mente al Dr. Lecter ni a Buffalo Bill. ¿Se vieron mis expectativas diezmadas una vez que pude adentrarme al contenido del libro? A corto plazo no fue así, aunque a largo plazo sí que he tenido un par de secuelas. De los 3 libros de Le Fanu que me he leído, creo que este lo dejaría en un tercer lugar con respecto a su relevancia, y no me estoy refiriendo a que sea una mala recopilación con unos cuentos aborrecibles, sino que, quizás, podríamos pasar de él y aún así no prescindiríamos de lo más importante de la obra del Príncipe Invisible.
Tengan en cuenta que, si sigo el orden y los años de estos libros leídos, La habitación del dragón volador lo terminé de leer en diciembre del 2016, Di con el diablo a principios del 17 y el Dr. Giselius hasta mediados del 19. Existe una brecha enorme entre ejemplar y ejemplar, tomando en cuenta que La habitación del dragón volador fue el cuarto Gótica que adquirí y del que todavía recuerdo, con bastante lucidez, varios de sus relatos. No obstante, no puedo decir lo mismo de Di con el diablo, que lo leí en una fecha más próxima de lo que está el de los archivos del Dr. Giselius. Insisto que el tomo no cuenta con malos relatos, al contrario, pues creo que pasaron un buen rato sin sentirse aburridos en ningún momento. Lo que quiero decir es que, al incluir las variables del tiempo y la memoria selectiva dentro de mi ecuación del análisis, puedo darme cuenta que, si bien las 8 narraciones cumplen con lo propuesto, simplemente se quedan con eso, que cumplen sin llegar a ser sobresalientes. Concuerdo con uno de los comentarios del sitio de internet La Tercera Fundación respecto a que estos cuentos les hace falta originalidad, como si los temas ya los hubiésemos conocido con el propio Sheridan o con otro escritor. Infiero que el Gótica número 11 es un libro que se puede disfrutar más si lo vemos como un respiro que nos podemos tomar después de alguna lectura que nos haya parecido densa. Sin embargo, si lo queremos denotar como algo magnífico dentro del mundo de los sustos, incluso dentro del mismo canon de Lefanu, les recomendaría que mejor se quitasen esa venda de los ojos. Ahora que he tenido la oportunidad de mencionar el sitio web de La Tercera Fundación, he de reconocer, y para nada me sirve echar mentiras, que a veces, para acordarme del contenido de lo que quiero hablar, basta con que lea las pequeñas sinopsis de los relatos que algunos miembros incluyen en varios de los comentarios. Esto me pasa más con libros que he leído desde hace ya varios años, pero esta vez no he tenido esa misma suerte. Creo que este era el motivo por el que estaba tan renuente a hacer este vídeo, puesto que tenía una enorme pereza para ponerme yo mismo y realizar una relectura, aunque fuese fugaz, del ejemplar. Algo similar me ha sucedido con el tomo de Pueden suceder tales cosas de Ambrose Bierce, que si bien me gustó mucho al momento de haberlo leído, hoy me parece nebuloso. Pero bueno, creo que será cuestión de que me quite las lagañas de mi cerebro y proceda a decirles qué cuentos de Di con el diablo me han gustado. Empezaré por El huésped misterioso, siendo el cuento mejor calificado dentro de La Tercera Fundación como el más entretenido de todo el volumen. En esta historia, un partidario de la filosofía y la literatura con tendencias al ateísmo, palabras casi textuales, lo puedo jurar, se ve en la necesidad, junto con su adorable familia, de alojar a un huésped en la comodidad de su hogar. Recordando un poco una charla de mi madre en la que ella y su familia debían de recurrir a la misma práctica por los mismos precarios motivos, puedo decirles que, por lo regular, y haciendo un contraste con esta narrativa, siempre se verá tras el umbral a personajes un tanto extravagantes. Personas con un miedo anormal a los escorpiones, profesores foráneos, sacerdotes foráneos de otras provincias y hasta rusos, aunque yo tengo la sospecha que, tratándose de la época en la que mi madre y su familia hacía eso, más bien eran refugiados de Alemania. El hecho es que los personajes del huésped misterioso no se encontraron con individuos como los de mi madre y abuelos, pues en su afán de comportarse como una parodia del príncipe de la mentira, llegará ante su presencia un ser de lo más siniestro que hará que se trague grandes dosis de maldad, sufrimiento y tensión de una forma cruda y violenta. Creo que de todos los relatos, este es el que cuenta con la mayor dosis de suspenso. Un capítulo en la historia de la familia Tyrone es un precursor, por no decir la fuente, tal y como lo menciona Agustín Izquierdo en el prólogo de Jane Eyre, una de las novelas góticas concebidas por las hermanas Grant. Coloco este cuento aquí dado el antecedente que representa, sin olvidar que sus fundamentos no son otra cosa que las bases góticas más elementales, donde el villano, de calidad aristócrata, será uno de los ojos centrales de un argumento en donde una bella joven peligrará en los recovecos de su castillo en decadencia. No mentiré que el cuento que más o menos recordaba era la visión de Tom Chuff respecto a un hombre detestable que tiene un encuentro sobrenatural y mortal en las profundidades de la arboleda, asustándolo hasta tal punto que le genera un cambio muy notorio. La maldad innata del protagonista, así como la del mundo de las sombras, serán sumamente contrastables, llevándome a pensar a estas alturas sobre la visión que Lefanu tenía sobre el mundo. Por último, les hablaré de Di con el diablo, la narrativa que le da nombre al libro.
Mientras escribo el guión para la reseña, no puedo sino recordar aquellos días en los que les daba bastante peso a los cuentos que dan título a los libros o nombre a los libros, y por supuesto que este no fue la excepción. Afortunadamente el nombre del cuento sí hace alusión a un encuentro con lo demoníaco, aunque, según mis recuerdos y lo que he podido reafirmar en esta relectura breve, se trata de uno verdaderamente intenso, o que, al menos, así lo quiere plantear el dublinés. Aquella vez lo leí con sumo ánimo y solo tengo que decir que, tras revisar mis libros económicos, se trata de la historia por la que conocí a Lefanu. El factor de la maldad estará de nuevo presente, sin olvidar otros elementos propios del gótico más clásico. En definitiva, y después de haber reflexionado un poco tras haber escrito este análisis, di con el diablo y otros relatos extraordinarios, se trata de un libro con el que si alguno de ustedes desea tener un primer contacto un tanto amigable con el gótico más puro, además de la God's History, supongo que es una gran opción, aunque eso sí, puede que, al cabo de unos años, quede relegado en algún ángulo de su memoria mientras se adentran en la espesura del subgénero del horror, tal y como a mí me sucedió. La visión un tanto pesimista del mundo que Lefanu nos expone aquí me parece de lo más genial de todo, dado que casi todos los personajes son ruines y despreciables, salvo unas cuantas excepciones. A lo mejor eso fue lo que me encantó del autor desde la primera vez que lo leí. Ese factor tan importante, y a la vez tan llamativo, es algo que no noté durante mi primera lectura y que pude hacerlo al cabo de revisar mejor el tomo para poder hacer este vídeo. Gracias a eso, ahora le brindo mejores honores al ejemplar, aunque sigue por debajo de lo que para mí representan sus otros dos hermanos que he tenido la suerte de disfrutar. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.